Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana y sudamericana, en especial ahora sudamericana. Soy el ideólogo del movimiento equinoccial, el movimiento de los internautas y las personas que procura proteger la diversidad cultural y la diversidad personal de los seres humanos, de la Tierra. Y para eso, parte de que Ecuador es el país que debe preocupar no solamente a todos los ecuatorianos, sino al mundo, porque es el país más mega diverso del mundo. Y el ser humano está terminando con todas las especies del planeta a una velocidad tan, pero tan atroz, que nos vamos a quedar probablemente solos con nuestros animales domésticos. Pero no solamente que está terminando con la diversidad de los animales, sino que está terminando con lenguas, con culturas, con formas de convivir con la naturaleza y entre seres humanos. Y este acelerado deterioro a través de la globalización también nos amenaza porque somos dueños de una gran diversidad cultural. Y finalmente, creemos que en el siglo XXI, esto de tener seres humanos homogéneos, llamados consumidores, seres humanos homogéneos, llamados obreros, seres humanos homogéneos, llamados empleados, seres humanos homogéneos, llamados ciudadanos, ya no es posible porque cada ser humano va encontrando en sí mismo capacidades, virtudes, posibilidades, intereses que lo hacen diferente de otro ser humano. Estas cualidades personales no permiten que todos los seres humanos en el siglo XXI podamos ser uno solo, sino que cada ser humano se convierte en un contribuyente, no en impuestos, no en dineros, sino en ideas, en conductas, en imaginación. Y eso se llama diversidad personal. Cada uno es diverso. Esto es lo que el movimiento equinoccial propone: una distancia igual a todos los polos, al polo del capitalismo y al polo del comunismo. Y en el centro, sin ser ni centro derecha ni centro izquierda, consolidar la imagen de que la naturaleza, las culturas y el ser humano, es decir, el planeta Tierra, es lo primordial. Lo secundario es lo que cada uno quiere, lo que cada país quiere. A partir de eso, hoy analizaremos lo que está pasando con el imperio norteamericano y cómo Prosur se convierte en un factor acelerador del fin del imperio norteamericano y el nacimiento del gran país de los Estados Unidos, el renacimiento del gran país de los Estados Unidos. Un imperio es cuando un gobernante, utilizando su poder militar, somete grandes superficies territoriales y a numerosos seres humanos que tienen otras lenguas, otras formas de pensar, otras religiones, y pretende unificarlos y hacerlos contribuyentes a su grandeza, fama y poder. Con los Estados Unidos sucedió algo que era diferente a los otros imperios. En los otros imperios había un rey, un emperador, y este emperador decidía la suerte y muerte de todos los que estaban
bajo su dominio. Pero en Estados Unidos se dio una innovación. Ya no era un individuo, sino un sistema. Los gobernantes se sucedían uno tras otro y ha tenido más de 45 gobernantes en sus 200 años de historia, con un promedio de 4, podríamos decir, 4 años estables y regulares, que es lo que manda la ley en ese país, y eran reemplazados por otros. Esto fue una cosa maravillosa, el que no sea un sistema en el cual por la herencia, por la sangre, por la realeza, por el poder económico, por el ejército, se podía decidir dinastías, se creaban dinastías. Entonces, Estados Unidos logró romper parcialmente con las dinastías, porque ha tenido la dinastía Bush, que ha conseguido que 2 de los miembros de esta dinastía lleguen a ser gobernantes en los Estados Unidos. Pero el mundo ha cambiado. Cada país ha emergido. Se han separado las colonias porque los imperios han sido derrotados por los mismos individuos a los que han sometido. Y en los mismos territorios donde ellos fueron un día amos y señores. Así, por ejemplo, los territorios, el imperio egipcio, el imperio romano, el imperio griego, el imperio español, el imperio inglés, han sido derrotados por los lugares y la gente que ellos dominaron un día. Estados Unidos derrotó al imperio inglés y dio la pauta de cómo derrotarlo, pero el imperio inglés se expandió por todos los continentes y finalmente fueron las colonias que lograron liberarse gracias a la Segunda Guerra Mundial. En eso sí, tienen que agradecer todas las colonias a Hitler, que logró golpearle al imperio inglés y destruir su gran poderío. El imperio español también se destruyó y se desmoronó por la rebelión de sus colonias, y en eso tenemos que agradecerle a Napoleón, que invadió España. Pero así han sucedido los fenómenos. Estados Unidos se enfrenta ahora al hecho de que su imperio tiene un colonialismo muy explícito, un territorio que lo considera su propiedad, que es América Latina, sobre el cual él pretende que es el dueño y señor de vidas y haciendas, y él pone y dispone los gobiernos, y solo tolera gobiernos que tengan un margen de diferencia que no permita que Rusia, China u otras potencias que no sea Estados Unidos puedan disponer de la riqueza, el trabajo y los recursos de ese país. Esa se llama la ley Monroe, que se hizo al comienzos mismos de la independencia de los Estados Unidos, por los años 80 del siglo XIX, o sea, 1880, y después con Theodore Roosevelt se creó la doctrina del gran garrote. El que no le gusta le vamos a dar palo. Y así se quitaron de encima al imperio español y se quedaron con Guam, Cuba, Filipinas, y luego anteriormente habían invadido México. Pero este momento, Estados Unidos vive un repliegue, ha decidido echarse para atrás. Ya Donald Trump ha dicho: vamos a volver a ser grandes a los Estados Unidos. Se ha separado ya de todos los tratados. El Tratado del Pacífico ha puesto en la picota a los tratados con Europa, como el de la OTAN, ha puesto en la picota a los tratados con México y Canadá, y en todos ellos lo que hace es vivir un repliegue. ¿Por qué vive el repliegue? Porque sencillamente le resulta incontrolable la rebelión de todos los lugares donde su ejército ha tenido incidencia. Libia, Siria, Irak, Afganistán son lo primero. Luego ya Vietnam
ha optado por otra posición y perdió la guerra en ese lugar. Y en Sudamérica, la situación de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, le han convertido a estos lugares en focos de resistencia, junto con la guerrilla colombiana. Y estos focos de resistencia son claramente una resistencia ¿a qué? ¿A qué se resisten ellos? Simplemente se resisten a que los gobernantes, los recursos naturales y el trabajo humano sean para beneficiar a transnacionales, a los más ricos de cada uno de esos países y para someter a la sociedad a un consumismo que está destruyendo la misma naturaleza. Pasamos de ser simplemente ciudadanos a ser ahora consumers, consumidores. Y este papel de consumidor nos aliena, nos limita, nos convierte en nada. Somos seres humanos que si no tenemos el celular que tiene el vecino somos infelices, que si no tiene el carro que tiene el vecino somos infelices. Pero este consumismo está deteriorando a la naturaleza, está deteriorando al medio ambiente. No se percibe esto a gran escala en los países desarrollados porque ya vivieron el deterioro ambiental y lo que les queda son los remanentes, son espacios de la geografía del planeta que prácticamente están urbanizados en su totalidad. Pero quedan todavía África y Sudamérica, que son los últimos refugios de vida silvestre sobre la corteza terrestre, no digo sobre el océano. Y en la corteza terrestre está la información genética que necesita la humanidad para poder empezar su gran viaje al espacio y la conquista de otros planetas. Porque esa información genética, esa es la inteligencia de la naturaleza. Así como nosotros inventamos inteligencia artificial, y la inteligencia artificial nos está comenzando a manejar a nosotros. La naturaleza inventó una inteligencia natural. Y la inteligencia natural se llama genética. Y esa inteligencia natural, esa forma en la que los animales encontraron la manera de aprovechar el aire, el agua, de fabricar alimentos, de encontrar alimentos, de sobrevivir, que tardó millones y millones de años. El ser humano la está destruyendo de manera agresiva. Y es ahí donde Estados Unidos comienza a hacer el gran perjuicio. En lugar de ser el gran protector de la diversidad cultural, de la diversidad biológica, se convierte en el gran depredador. Arrasa con todos los recursos petroleros, arrasa con todos los recursos mineros, arrasa con todos los recursos biológicos, se crean plantaciones para abastecer a una sociedad de consumo exagerado, que ya vive lo que llaman la calidad y el desperdicio. Esta sociedad del desperdicio que ha plagado ya Europa y ha plagado Norteamérica, comienza a golpear a todos nosotros. Y ahí es cuando surge la rebeldía. Y dentro de esta rebeldía aparece Prosur. ¿Qué es Prosur? Es una organización de los países más sumisos, más secuaces del saqueo de América Latina, secuaces de todo lo que ha sido la opresión, la tortura, la guerra. Tenemos Colombia a la cabeza con su guerra civil interminable. Tenemos Chile con lo que fue Pinochet y su masacre humana. Tenemos Argentina con lo que fue Vileda. Tenemos Brasil con lo que fueron las juntas militares y Bolsonaro que decide reencarnarse en esos dictadores. Y ellos se juntan. Tenemos al presidente de Paraguay que fue secretario del peor dictador de América del Sur, Stroessner. Todos ellos deciden, y tenemos a Lenin Moreno,
un traidor, un corrupto, un individuo sin inteligencia, sin talento, sin historia, que decide también unirse. Todos ellos se deciden unir con Estados Unidos y ellos son justamente el ancla, son justamente el motivo para que se rebele el resto de América Latina. Porque Chile pretende utilizar la Prosur. ¿Para qué? Para no devolver a Bolivia su territorio. Bolivia tiene derecho a una salida soberana al mar, que Chile no le quiere reconocer, pero nosotros, los demás latinoamericanos, creemos que sí lo tiene que hacer, que tiene que darle aunque sea un senderito, pero tiene que darle un espacio por donde él tenga acceso al mar, porque el mar, los países que no tienen salida al mar, tienen un 20% menos de desarrollo en el mundo, con excepción de Suiza y de Hungría. El resto de países sufren, padecen por no salir al mar. En segundo lugar, porque Venezuela decidió optar por una nueva versión, una nueva forma de utilizar sus recursos naturales, del petróleo, y nadie puede quitarle a ese país el derecho de saber qué hace con su petróleo. No tiene por qué ser el petróleo solo para los Estados Unidos. Porque Cuba decidió ser rebelde y pararse en la nariz de los Estados Unidos y decirle: no creo que la felicidad sea la que usted propone, que nosotros podemos crear otra forma de felicidad donde todos tenemos derecho a la educación y a la salud, para empezar. Y Nicaragua decidió también rebelarse, primero con una guerra contra el peor dictador que puso Estados Unidos en ese país, Somoza, ganarlo y después consolidar esa victoria en un nuevo modelo de gestión en el cual no acepta que las bandas juveniles, que las maras se apropien de un país como se han apropiado de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Con esto partimos y de esto creemos que surge un ideólogo, un hombre interesante, un hombre que revienta la mentalidad y que agrupa y que nos hace rever. Y el hombre que analiza esto es Rafael Correa. Rafael Correa se convierte ya no en un líder de Ecuador, se convierte en un líder latinoamericano, y este líder latinoamericano comienza a despertar la conciencia de los norteamericanos, porque en Estados Unidos él estudió y él sabe que existe la gente más inteligente del mundo, por eso tienen tantos premios Nobel. Los mejores deportistas del mundo, por eso han ganado tantas olimpiadas y tienen el mayor número de medallas del planeta. Pero además tienen gente, por supuesto, brillante, que está emergiendo. Y de esos, Alejandra Ocasio-Cortez, una latinoamericana representante de Nueva York, se comienza a proyectar para cambiar el concepto de Estados Unidos como imperio a gran país. El país que convoca a todos los países del mundo, que invita a todos los países del mundo a convivir, a distribuir la riqueza, a distribuir los conocimientos, a distribuir la información, a distribuir el poder, no a concentrarlo. Que se da cuenta de que el concentrar el poder y el tener un ejército tan enorme que consume más de la mitad de su presupuesto va a hundirle. Ese es el nuevo mundo y esa es la nueva proyección que se está dando en el mundo. Muchas gracias.